En su fiesta de compromiso con una modelo mucho más joven, la exmujer de un director ejecutivo multimillonario irrumpe en el evento y realiza una prueba de paternidad, que lo cambia todo. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. El gran salón de baile de la finca MC brillaba bajo el suave resplandor de 1000 candelabros, cuya luz dorada proyectaba un ambiente cálido y lujoso sobre los invitados reunidos. El aire vibraba con las risas, el tintineo de las copas de champán y los murmullos apagados de admiración por la deslumbrante pareja que estaba en el centro de todo. Arthur MC impecablemente vestido con un traje azul medianoche a medida, estaba de pie junto a Sophia Monroe, su impresionante prometida, cuyo vestido largo y elegante cubría su esbelta figura como seda líquida. Ella estaba radiante esa noche. Su anillo de compromiso de diamantes reflejaba la luz mientras colocaba una delicada mano sobre el brazo de Arthur. Su risa era ligera y espontánea. Este era el momento que había estado esperando. Después de años de trabajo incansable para construir su imperio, después de la humillación pública de su desastroso matrimonio con Isabelle Loran, Arthur finalmente había dado un paso adelante en un nuevo capítulo de su vida, uno definido por la estabilidad, el éxito y una mujer que lo adoraba sin condiciones. Sophia era joven, hermosa, y lo más importante, no se había visto afectada por los escándalos que habían plagado su vida. No buscaba un pago ni un movimiento de poder, simplemente lo quería a él. Y esa noche se trataba de celebrarlo. Un camarero se acercó discretamente y le entregó a Arthur una copa de cristal llena de champán añejo. El aroma fresco lo recibió mientras se preparaba para brindar. Se volvió hacia Sophia y le dio un beso en la sien antes de levantar su copa. La sala quedó en silencio, expectante. Las cámaras destellan. Los invitados se acercan. Él sonríe. Esta noche, comenzó, su voz profunda se extendió por la multitud, se trata de nuevos comienzos. Se trata del futuro. Se trata de un taconeo agudo contra el piso de mármol que corta el silencio como una cuchilla. El murmullo de la multitud aumentó cuando una figura apareció en el centro de la sala. Su sola presencia fue suficiente para cambiar la energía de celebración a algo tenso e incierto. Arthur apretó la mandíbula antes de darse vuelta para mirar. Conocía esa voz, ese paso lento y deliberado que pretendía llamar la atención. Isabelle Laurent. El aire parecía enrarecerse a medida que avanzaba, su expresión era de cruel diversión. Sus labios se curvaron en una sonrisa que le provocó un escalofrío en la espalda a Arthur. Se veía tan deslumbrante sin esfuerzo como siempre, su cabello oscuro recogido en un elegante moño, un vestido de diseñador abrazando sus curvas como si todavía fuera la poderosa esposa de un multimillonario en lugar de su pasado descartado. Su sola presencia fue suficiente para conmover a la multitud. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora mientras los invitados intercambiaban miradas atónitas. No era solo una exesposa, era un escándalo. Una traición. Y ella no tenía nada que hacer allí esa noche. Arthur apretó más el champán y todo su cuerpo se tensó con una ira apenas contenida. Sophia se puso rígida a su lado y sus dedos le agarraron el brazo con silenciosa alarma. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Isabelle? La voz de Arthur era baja, peligrosa, pero ella simplemente inclinó la cabeza como si le divirtiera su hostilidad. No me invitaste, dijo suavemente, levantando una mano con manicura. Lo sé, pero no podía perderme una ocasión tan especial. Sus ojos se dirigieron hacia Sophia, que mantenía una expresión cuidadosamente serena, aunque Arthur podía sentir la tensión en su postura. La mirada de Isabelle volvió a él, con un destello de algo ilegible en sus ojos antes de levantar lentamente el pequeño sobre en su mano. Pensé que sería mejor entregarlo en persona. El silencio se apoderó de la habitación, el peso de una curiosidad no expresada presionando por todos lados. Arthur exhaló bruscamente, su paciencia se estaba agotando. No tengo tiempo para tus juegos. ¿Ver? Oh, pero esto no es un juego, cariño. Isabelle ronroneó, acercándose y bajando la voz lo suficiente para que solo los que estaban más cerca pudieran oírla. Esta es la verdad. Una verdad que pensé que te gustaría saber antes de cometer un terrible error. Arthur se burló, sacudiendo la cabeza. Esta era la típica Isabelle, manipuladora, dramática,
siempre en control de la narrativa que mejor le convenía. No me importa nada de lo que tengas que decir, espetó. Perdiste ese privilegio en el momento en que te metiste en la cama de otro hombre. La sonrisa burlona de su rostro no vaciló, pero había algo en sus ojos, algo alegre, como si hubiera estado esperando que dijera eso. Interesante elección de palabras. Reflexionó y luego, con un movimiento lento y deliberado, abrió el sobre y sacó un documento cuidadosamente doblado. Porque verás, Arthur, no se trata solo de mí. Se trata de nuestro hijo. Las palabras le impactaron con la fuerza de una bola de demolición. El silencio que ya había consumido a la multitud se hizo más profundo. El peso de la conmoción colectiva lo presionaba como una fuerza tangible. Los latidos de su corazón tamborileaban con fuerza en sus oídos. Su mandíbula se tensó mientras se esforzaba por hablar. ¿Qué acabas de decir? Nuestro hijo, repitió Isabelle, con voz más suave ahora, casi empalagosamente dulce. Ella dio otro paso más cerca, extendiéndole el papel para que lo tomara. Me hice una prueba de paternidad. Y sorpresa, sorpresa, Lily es tuya. El nombre no le decía nada. No conocía a ninguna Lily, pero el significado que había detrás lo golpeó como hielo. Sabía que ella había estado embarazada cuando se divorciaron. Sabía que el niño supuestamente pertenecía al hombre con el que ella lo había engañado. Había pasado meses convenciéndose de que no importaba, de que el bebé no era su problema, de que se había alejado de Isabelle para siempre. Y ahora ella estaba parada frente a él, tan satisfecha como siempre, poniendo todo patas arriba. Las risas habían desaparecido de la fiesta. La música había cesado. El peso de 100 ojos se posaba sobre él, esperando, juzgando, devorando cada segundo de su silencio. Los dedos de Sofía se soltaron de su brazo, e incluso sin mirarla. Él supo que su expresión se había oscurecido, su mente se llenó de preguntas que no estaba lista para hacer. Los dedos de Arthur se cerraron en un puño. No te creo. La sonrisa de Isabelle se ensanchó, como si hubiera esperado esa respuesta. Bueno, dijo, desdoblando el documento y sosteniéndolo en alto, sus uñas golpeando los resultados. Por suerte para ti, traje pruebas. El silencio se prolongó tanto que resultaba sofocante. Arthur miró el papel, pero no lo cogió. Ya podía ver las palabras en negrita que resaltaban en el centro de la página. 99,99% de probabilidad. Podía sentir que el suelo se movía bajo sus pies, que todo lo que había estado perfectamente en su lugar se desmoronaba en la incertidumbre. Su compromiso, su futuro, su vida cuidadosamente construida, todo pendía de un hilo mientras su pasado regresaba para destruirlo. E Isabelle, la mujer que lo había traicionado, la mujer que le había arrebatado todo una vez, estaba allí de pie, saboreando cada segundo. El silencio en el salón de baile era denso, sofocante. Cada respiración que Arthur tomaba se sentía más pesada que la anterior. Las palabras cuidadosamente impresas en el papel que Isabelle sostenía entre sus dedos con manicura lo provocaban. Se burlaban de la vida cuidadosamente construida que él había construido después de que ella hubiera quemado su matrimonio hasta los cimientos. Había pasado años despreciándola, alejándose de ella y del caos que ella acarreaba como una nube de tormenta. Y ahora, frente a 100 pares de ojos, ella lo estaba atrayendo hacia sí con una sola hoja de papel. La mandíbula de Arthur se tensó cuando la miró a los ojos, su voz baja y aguda. «Estás mintiendo». Isabelle inclinó la cabeza, con una expresión divertida en sus ojos. «Oh, Arthur, ¿crees que me tomaría todas estas molestias solo para mentir?» Golpeó el papel con una uña perfectamente cuidada. «Esto es ciencia, querida. No se puede manipular el ADN». Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes, el peso del juicio presionaba. Arthur podía sentirlo como una fuerza física, sus invitados, sus socios comerciales, los periodistas que sin duda habían pasado por alto la seguridad para echar un vistazo al glamoroso compromiso. Todos esperaban su respuesta. Podía sentir a Sofía a su lado, rígida como una piedra. La calidez de su tacto de hacía unos momentos ahora era un recuerdo lejano. Sus dedos se cerraron en puños a sus costados. Había jurado no dejar que Isabelle lo controlara nunca más, no dejar que dictara el curso de su vida. Y sin embargo, allí estaba ella, secuestrando su momento, arrastrándolo de nuevo al caos de sus decisiones. Esto no significa nada,
dijo, con voz tranquila pero con un tinte gélido. ¿Esperas que crea esto después de todo lo que has hecho? Me engañaste, Isabelle. Tú misma me dijiste que el bebé no era mío. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, sus ojos brillaban de satisfacción. Y yo pensaba que no lo era. Pero entonces la tuve y algo no estaba bien. Lily no se parece en nada al hombre que yo creía que era su padre. Empecé a dudar. Y cuando finalmente me hicieron la prueba, imagínense mi sorpresa. Soltó una pequeña risa, un sonido que estaba destinado a la audiencia, no a él. Tenía que venir a decírtelo, Arthur. Mereces saber la verdad. Él podía ver lo que ella estaba haciendo, tergiversando la historia a su favor, pintándose a sí misma como la mujer arrepentida que intentaba enmendar el error, como si nunca antes hubiera arrastrado su nombre por el barro. Sofía finalmente habló, su voz controlada pero aguda. Entonces, ¿estás diciendo que cometiste un error? Isabelle volvió su atención hacia ella, observándola como si la evaluara por primera vez. Había algo de satisfacción en su mirada, un cálculo silencioso detrás de sus ojos. Sí. Y, por desgracia, Arthur fue el que sufrió por ello. Dejó escapar un suspiro pequeño y dramático. Imaginen lo mal que me sentí cuando me di cuenta de que el hombre al que había amado, el hombre al que había acusado injustamente de ser incapaz de ser padre, en realidad era el padre de Lily desde el principio. Que yo le había quitado a su hijo sin siquiera saberlo. Arthur soltó una risa aguda y amarga. No te sientes mal, Isabelle. Te sientes expuesta. No viniste aquí para reparar un error. Viniste aquí porque querías un espectáculo, porque querías humillarme. Sus ojos brillaban con falsa inocencia. Si hubiera querido humillarte, habría ido directamente a la prensa en lugar de darte la oportunidad de dar un paso adelante y ser padre. La prensa. Se le heló la sangre al darse cuenta de lo que ella realmente estaba diciendo. No se trataba de un simple juego de poder, sino de una estrategia de presión. Isabelle ya había ganado en el momento en que entró con el sobre. Tanto si aceptaba como si rechazaba los resultados de la prueba, la historia ya estaba fuera de su control. Sintió que Sofía se movía a su lado, respiraba con dificultad. Cuando se volvió hacia ella, vio que algo parpadeaba en su expresión, duda, vacilación, grietas de incertidumbre formándose. La habitación que los rodeaba seguía animada, la gente susurraba, especulaba, esperaba el siguiente movimiento. Arthur sabía que ya no se trataba de un asunto personal. Su empresa, su reputación, su compromiso, todo estaba en juego. Quiero otra prueba, dijo con voz de acero. Una prueba realizada por mi propia gente, verificada independientemente. La sonrisa de Isabelle no vaciló. Por supuesto, Arthur, si eso es lo que te hace dormir por las noches. Pero no te sorprendas cuando los resultados sean los mismos. Se acercó un poco más y bajó la voz lo suficiente para que solo él y Sofía pudieran oírla. Y cuando lo hagan, tendrás que preguntarte, ¿estás listo para ser padre o simplemente seguirás corriendo? Arthur sintió que se le aceleraba el pulso y apenas podía contener su furia. Pero Isabelle no se demoró lo suficiente para dejarle responder. Dio un paso atrás lentamente, recorriendo con la mirada la sala como si ya hubiera declarado la victoria. Luego, con un giro elegante, se dirigió a la salida, dejando atrás una audiencia de rostros atónitos, un compromiso fracturado y un hombre cuyo mundo acababa de verse trastocado. En el momento en que se fue, Arthur dejó escapar un suspiro lento y controlado, presionándose una mano en la sien. La noche había sido arruinada. Sofía todavía no se había movido. Se volvió hacia ella, buscando algo en su expresión que le dijera que todavía estaba en esto con él, que ya no estaba cuestionándolo todo. Sofía, yo solo. Su voz era tranquila, incierta. No sé qué pensar, Arthur. Esto es demasiado. Él extendió la mano hacia ella, pero ella dio medio paso atrás, su mirada parpadeaba con emociones que él no podía identificar. Necesito tiempo para procesar esto. Un dolor agudo le retorció el pecho, pero no podía culparla. Ni siquiera él mismo estaba seguro de cómo procesarlo. La cabeza le daba vueltas, los controles se le escapaban, y por primera vez en mucho tiempo, Arthur McSun no sabía qué vendría después. Arthur siempre había sido un hombre que prosperaba con el control.
Había construido un imperio de la nada, dominando cada movimiento antes de hacerlo, anticipándose a las amenazas antes de que pudieran tocarlo. Pero ahora, sentado en su oficina con un denso silencio entre él y su equipo legal, sentía algo extraño, incertidumbre. El sobrenuevo que contenía los resultados de la segunda prueba de paternidad estaba sin abrir sobre su escritorio. Ya sabía lo que diría. Habían pasado días desde la dramática entrada de Isabelle en su fiesta de compromiso, y aunque había intentado desestimar sus afirmaciones como otra de sus elaboradas manipulaciones, la verdad se había instalado en él como acero frío. Era el padre de Lily. Sus dedos apretaron el borde del sobre mientras su abogado, Mark Whitmore, hablaba con tono mesurado. Hicimos todas las comprobaciones posibles. No hay ningún error. La prueba es concluyente. Arthur exhaló lentamente. Había pasado los últimos días convenciéndose de que tenía que haber un error, algún giro que Isabelle había planeado. Pero la ciencia no mentía. Isabelle podía ser una maestra de la manipulación, pero los resultados no eran algo que ella pudiera inventar. Arrojó el sobre su escritorio, se reclinó en su silla y se presionó 2 dedos en la sien. ¿Y la custodia? Mark dudó e intercambió una mirada con el especialista en derecho de familia de la firma. Como padre biológico, usted tiene derechos, pero Isabelle actualmente tiene la custodia total. Si quieres luchar por la custodia compartida, podemos iniciar el proceso. Pero será un espectáculo público. Arthur terminó con amargura. Un silencio pesado se apoderó de la sala y él ya sabía lo que vendría después. No era solo un hombre que luchaba por su hijo. Era Arthur M. Ceesun, el multimillonario director ejecutivo, el rostro de su empresa, un hombre cuyo nombre tenía peso en el mundo financiero. Su batalla sería noticia de primera plana, e Isabelle lo sabía. Había planeado eso. El primer desastre de relaciones públicas se produjo a las 24 horas de la fiesta. Isabelle no perdió tiempo en sacar el máximo partido a la situación. A la mañana siguiente, una entrevista cuidadosamente seleccionada apareció en varios sitios de chismes y medios de comunicación, una exclusiva, cruda y trágicamente incomprendida exesposa de un multimillonario, que contaba su angustia y dolor mientras intentaba traer al mundo a su hija, abandonada e ignorada por un hombre demasiado rico y poderoso para preocuparse por ella. El artículo describía a Arthur como frío, indiferente y egoísta. Un hombre que había descuidado sus responsabilidades de la misma manera que desestimó a una mujer cuando ya no servía a sus intereses. Las palabras de Isabelle fueron cuidadosamente elegidas, nunca acusándolo abiertamente de negligencia, pero insinuándolo de una manera que el público se tragó. Los titulares aparecieron en cuestión de horas. La hija amada de Arthur M. Ceesun, un multimillonario que se niega a reconocer a su propia hija. La desgarradora historia de Lily M. Ceesun, una heredera olvidada. Isabelle Laurent habla sobre cómo la traición de un multimillonario la obligó a criar a su hija sola. No importaba que la línea de tiempo no tuviera sentido. No importaba que Arthur acabara de enterarse de la verdad. El daño ya estaba hecho. La junta directiva de su empresa había convocado una reunión de emergencia esa mañana. Los inversores estaban preocupados. Los precios de las acciones habían sufrido un duro golpe. Algunos de sus socios más valiosos se distanciaban, recelosos de la prensa negativa. Arthur había enfrentado muchas crisis antes, pero esta era diferente. No se trataba de un acuerdo comercial que salió mal, ni de una fluctuación del mercado ni de un escándalo en la industria. Era algo personal. Sofía apenas había hablado con él desde la fiesta. Al principio, él le había dado espacio, esperando que lo procesara, que volviera a él cuando tuviera tiempo de pensar. Pero los días pasaban y ella seguía distante, sus mensajes se volvían breves y educados en lugar de cálidos. Cuando por fin la volvió a ver, fue en su ático, donde había pasado los últimos días evitando a la prensa. Estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, abrazándose a sí misma, luciendo más pequeña de lo habitual. La confianza habitual en su postura había desaparecido, su mirada penetrante se había suavizado por el cansancio. Se dio la vuelta cuando lo oyó entrar, pero no había alivio en sus ojos. Esto no va a desaparecer, ¿verdad?, dijo en voz baja. Arthur exhaló y se acercó. Me encargaré de ello. Sacudió la cabeza y soltó una risa cansada. ¿Cómo? Isabelle está en todas partes.
Está convirtiendo esto en una telenovela y yo soy el villano que se interpone en el camino de un padre y su hijo. Su voz tembló. He visto los comentarios. La gente piensa que soy una cazafortunas sin corazón que no quiere que seas padre. Arthur dio un paso adelante, tratando de alcanzarla, pero ella dio un pequeño paso atrás, sus ojos escrutando su rostro. Te amo, Arthur, murmuró, y a él se le retorció el estómago al ver el tiempo pasado que aún se reflejaba en su tono. Pero no sé si puedo hacerlo. Sus manos se cerraron a los costados. Sofía, necesito tiempo, susurró, sus ojos llenos de algo demasiado frágil, demasiado incierto para que él pudiera aferrarse a ello. Eso fue hace 2 días. Ella no había devuelto sus llamadas desde entonces. ¿Y Isabelle? Ella estaba prosperando. La gota que colmó el vaso esa noche fue cuando se emitió una nueva entrevista. Isabelle estaba sentada en una sala de estar decorada con buen gusto, con un vaso de té en la mano y luciendo como una elegante madre soltera que lucha por hacer lo mejor que puede. El entrevistador, cuidadosamente comprensivo, la guió a través de otra actuación cuidadosamente preparada. Al final del día, Isabelle suspiró en el momento justo. Solo quiero lo mejor para Lily. Quiero que tenga a sus 2 padres. Pero algunas personas simplemente no están listas para dar el paso. El entrevistador se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Arthur no está listo? Isabelle dudó y luego sonrió con tristeza. Creo que Sofía quizás no esté preparada y lo puedo entender. Es decir, es joven y tiene sus propios sueños. Pero ser padre es algo de lo que no se puede escapar. Era una trampa. Una trampa perfecta y cuidadosamente preparada. Si Arthur no se defendía, se vería débil. Si lo hacía, se vería como una prometida cruel que ignora a su hijo. Su teléfono sonó. Mark. Ella quiere dinero, dijo su abogado sin preámbulos. Hemos encontrado discrepancias en sus finanzas. Lleva años perdiendo dinero. Creo que este era su objetivo final. Arthur exhaló lentamente. No se trataba solo de Lily. Se trataba de control. De ganar. Isabelle acababa de declarar la guerra. Arthur había pasado años librando batallas en las salas de juntas, superando en maniobras a competidores despiadados y tomando decisiones multimillonarias bajo presión. Pero nada lo había preparado para esto. No se trataba de una negociación comercial ni de una adquisición hostil. Era una guerra y lo que estaba en juego era mucho más importante que los márgenes de beneficio o la percepción pública. Se trataba de Lily. Y ya no quería que Isabelle dictara las condiciones. Durante días había luchado consigo mismo, dividido entre su resentimiento hacia la mujer que lo había traicionado y la innegable verdad de que su hija estaba ahí fuera, siendo utilizada como peón en un juego que Isabelle había estado jugando desde el momento en que entró en su fiesta de compromiso. Se negaba a permitir que eso continuara. Lily no era una moneda de cambio, era su hija y, por mucho que despreciara a su madre, no la dejaría crecer pensando que no la querían. Mark ya estaba sentando las bases para una batalla por la custodia, pero Arthur sabía que no debía subestimar a Isabelle. Ella había sido estratégica desde el principio, filtrando lo suficiente a la prensa para mantenerse en el centro de atención mientras se presentaba como la trágica madre soltera, abandonada por el hombre que debería haber estado a su lado. Y ahora, en el momento en que se enteró de que Arthur no se acobardaba, se lanzó a por todas. La primera señal llegó cuando se negó a dejarle ver a Lily. Él se había puesto en contacto con él a través de sus abogados para solicitarle que lo visitara, pero Isabelle no había estado disponible. De repente, se vio abrumada por noches de insomnio y visitas al médico, su agenda estaba misteriosamente llena cada vez que se programaba una reunión supervisada. Luego vinieron las apariciones en los medios, entrevistas cuidadosamente orquestadas en las que se sentaba en habitaciones con poca luz, con la voz quebrada mientras hablaba de lo difícil que era ser madre soltera, de lo mucho que deseaba que Arthur estuviera presente para su hija en lugar de esconderse detrás de equipos legales. Cada vez que veo su carita. Había murmurado durante un segmento particularmente exasperante. Me pregunto si alguna vez conocerá a su padre. Si alguna vez dejará de pensar en su empresa el tiempo suficiente para pensar en ella. Arthur había arrojado su vaso contra la pared esa noche, con la rabia que ardía en su interior más que nunca. Isabelle estaba distorsionando la realidad, moldeando la narrativa pública para convertirla en la heroína y a él en el villano.
Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era un director ejecutivo multimillonario, poderoso, intocable, despiadado. Ella contaba con que el mundo creyera que era demasiado frío, demasiado centrado en los negocios, demasiado despiadado para ser un verdadero padre. Y si no se defendía con cuidado, los tribunales también podrían creerlo. No era tan ingenuo como para pensar que podía comprar su salida de esta situación. Los tribunales de familia no favorecían a hombres como él, especialmente no contra una madre que sabía cómo hacerse la víctima. Necesitaba influencia. ¿Y cuál era la mejor manera de conseguirlo? Exponer a Isabelle como lo que realmente era. Los investigadores privados de Arthur eran algunos de los mejores en el negocio. Habían descubierto fraudes dentro de compañías de Fortune 500, rastreado cuentas en el extranjero enterradas bajo capas de identidades falsas y desmantelado esquemas enteros de espionaje corporativo. ¿Indagar en la vida privada de Isabelle Laurence? Eso fue un juego de niños. Los resultados llegaron en cuestión de días y Arthur apenas pudo contener su satisfacción cuando Mark le presentó los hallazgos. Se está ahogando, dijo Mark mientras hojeaba los informes. Deudas de tarjetas de crédito, préstamos sin pagar, antecedentes de juego. Ha estado derrochando dinero como si nada, pero no hay un flujo de ingresos estable. Ha estado viviendo de lo que le queda del acuerdo de divorcio y de lo que puede sacar de sus apariciones en los medios. Arthur sonrió. Así que está en la ruina. Más que en la ruina, confirmó Mark. Ella contaba con que te rindieras y le dieras un pago. Cuando no lo hiciste, ella recurrió a la siguiente mejor opción, usar a Lily como arma. La batalla por la custodia no es solo una cuestión de poder, Arthur. Para ella, se trata de sobrevivir. Arthur apretó la mandíbula. Ya lo había sospechado, pero ver la prueba en blanco y negro encendió algo más profundo, una furia silenciosa y latente por lo bajo que Isabelle estaba dispuesta a llegar. También se ha reunido con algunas personas sospechosas, continuó Mark. Inversores sospechosos, titulares de cuentas en el extranjero, y escuche esto, un tipo llamado Vincent Moreau. Arthur se quedó quieto. ¿El mismo Vincent Moreau que dirigió ese esquema Ponzi en Mónaco? El único e inigualable, confirmó Mark. Se reunió con él 2 veces en el último mes. ¿Nuestra suposición? Buscaba un acuerdo clandestino para financiar su estilo de vida. Y teniendo en cuenta que a Moreau la están investigando por lavado de dinero, no quedaría nada bien para ella en el tribunal. Arthur se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Esto era exactamente lo que necesitaba. Isabelle no era la madre luchadora que quería que el mundo viera, era una mujer imprudente y manipuladora que veía a Lily como nada más que un boleto dorado. Prepara el caso, dijo con voz firme. Quiero la custodia completa, vaciló Mark. Arthur, sabes que va a ser una batalla cuesta arriba. Los jueces no le quitan un hijo a su madre a menos que no me importe, interrumpió Arthur, con expresión endurecida. Isabelle no es apta para Lily. No voy a dejar que ella manipule a mi hija como manipula a los demás. Usaremos lo que hayamos encontrado. Dejaremos en claro que Lily merece algo mejor. Mark lo observó durante un largo momento y luego asintió. Empezaré. En el momento en que su abogado se fue, Arthur se quedó mirando los informes que tenía frente a él, con la mandíbula apretada. Ya no se trataba solo de ganar, ni de protegerse de otro desastre de relaciones públicas, sino de una niña que había nacido en un caos en el que no tenía voz ni voto. Una niña a la que una mujer que solo se preocupaba por sí misma había apartado de su padre. Pensó en Sofía, en la forma en que se había alejado, vacilante, insegura. Sabía que la estaba perdiendo, sabía que ella se estaba preguntando si quería ser parte de esta lucha. No la culpó, pero eso no cambió el hecho de que ya había tomado su decisión. Lucharía por Lily. No importaba lo que costara. No importaba lo lejos que Isabelle estuviera dispuesta a llegar. Porque Arthur MC es un no perdió. Y esta vez, estaba luchando por algo que valía más que el dinero. Arthur siempre había sabido que Isabelle era manipuladora, pero verlo expuesto con pruebas contundentes le provocó un nuevo nivel de repugnancia. Cuanto más investigaba su equipo, peor se ponía la cosa. Isabelle no solo estaba endeudada, sino que se estaba ahogando en deudas. Había agotado todas las líneas de crédito disponibles,
Había solicitado préstamos con intereses altos bajo alias y había gastado lo que quedaba del acuerdo de divorcio, con un desenfreno imprudente. Vacaciones de lujo, ropa de diseño, retiros en spas privados. Había gastado como si tuviera una fuente inagotable de riqueza, negándose a aceptar la realidad de que ya no era la señora M.C. Esun. Arthur se inclinó sobre el archivo, examinando los extractos bancarios, los registros de transacciones y los gastos marcados, mientras sus dedos presionaban con fuerza contra el escritorio. No solo era financieramente inestable, sino que estaba desesperada. Y la gente desesperada hacía cosas estúpidas y peligrosas. Mark se sentó frente a él y hojeó otro informe. La cosa empeora, dijo. ¿El romance? El que ella afirmaba que era un romance trágico que acaba de suceder. Resulta que no se trataba de un solo hombre. Mientras estuviste casado, tuviste relaciones con al menos 3 hombres diferentes, y todos coincidían en sus intereses. No te dejó porque se enamoró, sino porque estaba cubriendo sus espaldas. Quería ver cuál de ellos podría financiar su estilo de vida a continuación. Arthur sintió que su agarre en el borde del escritorio se hacía más fuerte. Ya lo había sospechado, pero oír que se lo habían confirmado le provocó un lento ardor de ira en las venas. Isabelle siempre había tenido talento para reescribir la historia a su gusto, interpretando el papel de la mujer agraviada, la víctima incomprendida. Pero, en realidad, no era más que una oportunista, una mujer que había pasado su vida aprovechándose de hombres poderosos hasta que no tuvieron nada más que darle. Mark continuó, pasando una página. Y escuchen esto, uno de ellos, Nathan Holloway, el supuesto padre de Lily, le pagó para que se quedara callada. No quería el escándalo de que lo relacionaran con ella una vez que quedara embarazada, así que le envió una suma global por cable y desapareció. Ella supo desde el principio que el bebé podría no ser suyo, pero le dejó pensar que lo era porque le convenía. Arthur exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. Y ella todavía tiene el valor de pararse frente al mundo y fingir que es la víctima. Mark asintió. Ella ha estado jugando a este juego durante mucho tiempo. Y ahora que sabe que puede perder, va a dar el siguiente paso. Sacó otro documento y lo deslizó sobre el escritorio. Ella quiere un acuerdo. Arthur frunció el ceño mientras hojeaba el papel. Ella está dispuesta a abandonar la batalla por la custodia si le pagas $20 millones, dijo Mark. Ella afirma que es para el futuro de Lily, pero ambos sabemos a dónde va realmente el dinero. Arthur soltó una risa amarga. Increíble. Sabe que se está quedando sin opciones. Mark continuó, ella ha visto cómo se acumulan las pruebas. Sabe que los tribunales no verán con buenos ojos su inestabilidad financiera. Y si insistimos, podemos exponerla como la mentirosa que es. Pero en lugar de afrontar las consecuencias, está tratando de cobrar. Arthur apretó la mandíbula. Así que está dispuesta a dejar a su propia hija por el precio justo. Mark asintió con tristeza. Eso parece. Se produjo un largo silencio entre ellos. Arthur debería haberlo esperado. Isabelle nunca había sido madre, en realidad no. Había utilizado a Lily como escudo, como herramienta de negociación, como peón en su interminable juego de manipulación. Pero ahora, ante la posibilidad de perder la custodia, estaba mostrando su verdadera cara. Y eso hizo que la decisión de Arthur fuera más fácil que nunca. No. Su voz era tajante y definitiva. Mark levantó la mirada. ¿Seguro? Facilitaría las cosas. No habría un juicio prolongado. No habría más circo mediático. Si le pagas, desaparece. Arthur sacudió la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Ella toma el dinero, lo gasta en 2 años y vuelve arrastrándose por más? O peor aún, vende alguna historia triste a la prensa sobre cómo se vio obligada a renunciar a su hijo porque no tenía otra opción. No. No la estoy recompensando por ser una persona terrible. Se inclinó hacia adelante, con expresión sombría. Ella no merece salir de esto con una moneda de 10 centavos. Ella creó este desastre y ahora puede vivir con las consecuencias. Mark asintió con satisfacción. Esperaba que dijeras eso. Arthur se puso de pie, pensando en algo que ya estaba en marcha. Pasemos a la ofensiva.
Quiero que todos los trapos sucios que tenemos sobre ella estén listos para ser presentados ante el tribunal. Quiero la custodia total de Lily y quiero que ella sepa que esta vez no hay escapatoria. Mark sonrió. Ahora puedo lograrlo. Arthur exhaló lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre él. Esta pelea ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarse de que Isabel nunca más tuviera el poder de lastimar a nadie. Lily merecía algo mejor. Y por primera vez, Arthur supo exactamente qué debía hacer. Isabel Loran estaba a punto de descubrir que ya no le quedaban más salvación a la que aferrarse. Arthur se había pasado la vida haciendo movimientos calculados, asegurándose de que cada decisión lo llevara al éxito. Pero nada le había parecido más apropiado que cuando el juez le concedió la custodia compartida temporal de Lily. Isabel había luchado con uñas y dientes para que no se produjera, pero la montaña de pruebas en su contra, sus gastos imprudentes, sus mentiras y el descarado intento de vender a su propio hijo a cambio de una indemnización, habían dejado al tribunal sin otra opción. El acuerdo aún no era permanente, pero por primera vez, él tenía la oportunidad de ser padre. La primera vez que vio a Lily en un entorno que no había sido creado por Isabel, todo cambió. Era tan pequeña, tan inconsciente de la guerra que se había librado por su existencia. Con apenas unos meses de edad, no tenía idea de lo mucho que ya la habían usado como arma, y cuando lo miró con los ojos muy abiertos y curiosa, no hubo juicio, ni vacilación, ni miedo. No sabía qué esperar. ¿Se sentiría separado? ¿Resentido? ¿Atrapado? Pero en el momento en que ella tomó su mano y sus diminutos dedos se cerraron sobre los de él, algo en lo más profundo de él se desmoronó. Esta era su hija. Los primeros días fueron un periodo de adaptación y no estaba dispuesto a fingir que lo tenía todo resuelto. Había pasado años dirigiendo empresas, gestionando miles de empleados y cerrando acuerdos de alto riesgo, pero, ¿cambiar pañales y alimentar a los bebés a las 2 de la mañana? Ese era un campo de batalla completamente diferente. Nunca se había sentido más fuera de su elemento, pero extrañamente, no lo odiaba. Cada hora que pasaba con Lily, sentía que algo cambiaba en su interior, algo se solidificaba. Ella no era solo una obligación, no era solo una responsabilidad impuesta sobre él. Ella era suya. Y cuanto más tiempo pasaba con ella, más se daba cuenta de lo poco que Isabel la había valorado alguna vez. La niñera que Isabel había contratado apenas sabía nada sobre la rutina de Lily, y la habitación de la niña en el ático de Isabel parecía impecable, intacta y usada. A ella nunca le había importado ser madre, nunca se había preocupado por nada más que por ella misma. Y ahora, su mundo se estaba desmoronando. Las grietas en la imagen perfecta de Isabel habían empezado a aparecer casi de inmediato. Los medios de comunicación se habían vuelto contra ella en el momento en que se hizo pública la sentencia del tribunal. Los titulares comprensivos en los que se había apoyado para retratar a Arthur como un multimillonario irresponsable fueron reemplazados por la fría y dura realidad. Isabel Loran al descubierto, la exmujer de un multimillonario intentó vender la custodia por millones. La caída de Isabel Loran, mentiras, deudas y una batalla por la custodia que no puede ganar. Dentro del escándalo, como Isabel Loran se hizo la víctima mientras ocultaba sus gastos extravagantes, sus invitaciones a eventos de élite desaparecieron de la noche a la mañana. Las celebridades que antes la habían adulado y ansiosas por estar a su lado desaparecieron de repente. Las marcas que le habían pagado por sus apariciones y patrocinios cortaron lazos con ella en silencio. El flujo de dinero, atención y estatus del que había dependido durante tanto tiempo se estaba agotando rápidamente. Arthur esperaba que ella se enfadara, que hiciera otro berrinche ante la prensa, pero en lugar de eso, hizo algo mucho más peligroso. Fue a verlo. Era tarde cuando se presentó en su ático, vestida con la misma ropa elegante y sofisticada que siempre había llevado, con un maquillaje impecable, los labios pintados de un tono que él reconoció, uno que solía usar cuando quería algo de él. Apenas había abierto la puerta cuando ella entró, moviéndose con la misma confianza de siempre, como si nada hubiera cambiado. «¿Te ves bien, Arthur?», murmuró, dejando que sus dedos recorrieran la solapa de su chaqueta. «La paternidad te sienta bien». Él no reaccionó, no le dio la satisfacción de una respuesta, pero eso no la detuvo. «He estado pensando», continuó, acercándose, bajando la voz a ese tono sensual que alguna vez había usado para salirse con la suya. «En nosotros. Sobre todo lo que ha pasado».
Exhaló suavemente, ladeando la cabeza. Estuvimos bien juntos una vez, ¿no? Arthur finalmente soltó una risa corta y aguda, dio un paso atrás y observó cómo su expresión cambiaba, solo por un momento, de frustración. Nunca estuvimos bien juntos, dijo con frialdad. Sus labios se crisparon, su sonrisa nunca se desvaneció del todo. Vamos, Arthur, no actúes como si no tuviéramos nuestros momentos. Ella se movió de nuevo, más lento esta vez, rozando sus dedos contra su muñeca. Las cosas se complicaron, pero yo había estado pensando. Tal vez nos precipitamos en todo. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo. ¿Por Lily? Y ahí estaba. El último acto de desesperación. No se trataba de amor. No se trataba de su pasado. Se trataba de control. Isabella había pasado toda su vida enredando a los hombres en su red, manipulándolos, manteniéndolos enredados en ella. Y ahora que estaba perdiendo, estaba probando un último truco. Arthur se inclinó hacia ella, lo suficiente como para que ella pensara que lo iba a considerar. Su respiración se entrecortó ligeramente y sus ojos brillaron con victoria. Y entonces, con la misma rapidez, él destrozó la ilusión. Eres patética, dijo en voz baja, tranquila y afilada como el cristal. Su expresión volvió a cambiar, la fachada se rompió un poco más. No te importa Lily. Nunca lo has hecho, continuó, observándola mientras tragaba saliva y se obligaba a seguir actuando. No querías ser madre. Querías un sueldo. Y ahora que estás perdiendo, estás tratando de alcanzar lo único que me queda. Isabella apretó los labios y sus ojos se oscurecieron con algo más agudo que la ira herida. ¿Crees que has ganado? Susurró. Lo sé, respondió sin dudarlo. Ella soltó una risa breve y sin humor, dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Disfruta jugando a las casitas, Arthur. Veamos cuánto dura eso antes de que te aburras. Él no dijo nada, no reaccionó, y eso pareció enfurecerla más que cualquier otra cosa. Había venido aquí esperando atraerlo de nuevo, hacerlo cuestionarse a sí mismo, cuestionarlo todo. Pero eso no iba a suceder. No esta vez. Esta vez, Isabella Loran ya no tenía nada que retener sobre él. Ella giró sobre sus talones, perdió la compostura y salió furiosa por la puerta sin decir una palabra más. Arthur exhaló, sacudió la cabeza y se pasó una mano por la cara mientras cerraba la puerta detrás de ella. Por primera vez, había quedado completamente expuesta, sin nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Y por primera vez, Arthur era libre. Arthur debería haber sabido que Isabelle no se rendiría sin luchar. Después de su última conversación, había esperado que ella atacara, que tomara represalias de alguna manera. Pero ni siquiera él había previsto hasta dónde llegaría. Durante unos días reinó el silencio. No hubo llamadas telefónicas desesperadas. No hubo apariciones públicas cuidadosamente planificadas, ni nuevos titulares que distorsionaran la historia para retratarla como la víctima. Solo silencio. Y eso era lo que lo ponía nervioso. Isabelle nunca se quedaba callada a menos que estuviera planeando algo. Estaba en medio de una reunión cuando Mark lo llamó. En el momento en que escuchó la voz fría y urgente de su abogado, supo que algo andaba mal. Ella se había ido, dijo Mark. Y se llevó a Lily con ella. Todo en el interior de Arthur se quedó en silencio. Su agarre sobre el teléfono se hizo más fuerte, su mandíbula se tensó. ¿Cómo que se fue? Ella no se presentó para la entrega de la custodia esta mañana. La niñera no la ha visto en 24 horas. Revisamos su apartamento y está vacío. Ella salió corriendo. Arthur ya estaba de pie, su silla rozando el suelo. Su equipo, al percibir el cambio en su actitud, se quedó en silencio mientras salía furioso de la sala de conferencias, mientras el mundo que lo rodeaba se desvanecía en el fondo. Dime que tienes algo, espetó. Estamos trabajando en ello. Estamos rastreando sus finanzas, registros de vuelo, cualquier cosa que pueda indicarnos hacia dónde se dirige. Mark dudó. Arthur, si ella se va del país, no lo hará, dijo con firmeza. Encuéntrala. Las siguientes horas fueron borrosas. Sus investigadores investigaron todas las pistas,
buscando cada hilo que pudiera indicarles a dónde había llevado Isabella a Lily. Las imágenes de seguridad del edificio de apartamentos donde vivía la mostraban saliendo tarde la noche anterior, con una pequeña maleta en la mano y Lily metida en un portabebés. Había tomado un taxi, sin conductor personal ni servicio de coche privado, lo que significaba que sabía que la estaban vigilando. Ella lo había planeado. Arthur apenas dormía, su mente analizaba cada posibilidad. Tenía dinero escondido en algún lugar, tenía que hacerlo. No había forma de que pudiera huir sin un plan, pero también estaba desesperada. Y la gente desesperada comete errores. La encontraron 48 horas después. Había reservado un vuelo privado con un nombre falso y había utilizado las pocas conexiones que le quedaban, para conseguir un pasaje para salir del país. ¿Destino? Francia. Si hubiera llegado hasta allí, él se habría encontrado ante una lucha completamente diferente. Una que se habría prolongado en tribunales internacionales, una en la que ella podría haberlo mantenido atado en un limbo legal durante años. Pero no lo había logrado. Arthur llegó a la pista de aterrizaje privada justo cuando lo hicieron las autoridades. En el momento en que salió del coche, su corazón latió con fuerza al ver el pequeño avión estacionado en la pista, rodeado ya por agentes de seguridad. Isabella estaba de pie cerca de las escaleras, con el rostro pálido y la compostura desvaneciéndose mientras discutía con la policía. En sus brazos, Lily se movió, ajena al caos que la rodeaba. Arthur no esperó. Caminó hacia ellos con paso firme, con la furia hirviendo bajo la superficie, pero se obligó a mantenerla bajo control. Perder el control no ayudaría a Lily. Y en ese momento, ella era todo lo que importaba. Isabelle se giró en el último segundo y abrió mucho los ojos al verlo acercarse. Por primera vez, había miedo real en su expresión. Arthur, comenzó, su voz carecía de su confianza habitual. Esto no es lo que parece. No perdió un segundo en sus mentiras. Su mirada se posó en Lily, todavía acurrucada en sus brazos, pequeña y vulnerable. La idea de lo que podría haber sucedido si hubiera llegado demasiado tarde le revolvió el estómago. «Dámela», dijo en voz baja y cortante. Ella abrazó a la bebé con más fuerza, con la respiración entrecortada. Solo quería dámela, a ella. Por un momento, pensó que ella podría negarse, que podría intentar un último acto desesperado, una última apuesta. Pero entonces, con un temblor en los dedos, aflojó la presión. Arthur dio un paso adelante y tomó a Lily de sus brazos con cuidado. En el momento en que la tuvo en sus brazos, algo dentro de él se calmó. Ese era el lugar al que pertenecía. A salvo. Protegida. Con él. Los oficiales entraron e Isabelle dejó escapar un jadeo agudo cuando uno de ellos le puso los brazos detrás de la espalda. «Espera, no. No puedes hacer esto. Estás bajo arresto por intento de secuestro parental», dijo uno de los oficiales, con un tono firme e inflexible. Ella se agitó, el pánico atravesó su fachada. «No, no, no. Esto no es. Solo estaba tratando de protegerla». «Arthur, díselo». «Sabes que no lo haría». Pero él ya se estaba alejando, ya caminaba hacia su auto con Lily abrazada. Durante años, Isabella había controlado la narrativa, distorsionando la verdad, haciéndose la víctima mientras dejaba destrucción a su paso. Pero ya no era así. Esta vez no tenía escapatoria. Cuando el caso quedó formalmente cerrado, Arthur tenía la custodia legal completa. Los tribunales fallaron decisivamente en contra de Isabelle, citando su intento de fuga, su inestabilidad financiera y su historial general de engaños como evidencia de que no era apta para ser la tutora de Lily. Se acabó. Isabelle Loran, antaño la glamurosa y codiciada socialité, lo había perdido todo. Sin dinero. Sin poder. Sin influencia. Y lo más importante, nunca más volvería a tener control sobre él. Arthur siempre había creído que sus mayores logros se medían en números, en el crecimiento de los ingresos, en el dominio del mercado, en el tamaño de su imperio. El éxito siempre se había definido por el control, por tomar las decisiones correctas y por anticipar todos los resultados posibles. Pero nada lo había preparado para la paternidad, para el cambio profundo e inesperado que supuso tener una vida pequeña y frágil que dependía de él.
Lily había estado bajo su custodia total durante poco más de un mes. Y cada día desde entonces había sido un cambio, un desafío, de alguna manera, la experiencia más satisfactoria de su vida. Las primeras noches habían sido un caos, nunca había imaginado lo agotador que podía ser un bebé, cómo podía pasar de dormir plácidamente a gritar a todo pulmón en cuestión de segundos, como los biberones tenían que estar exactamente a la temperatura adecuada o como los pañales siempre necesitaban ser cambiados en los peores momentos posibles. Pero nada de eso importaba. Porque ella era suya. Había momentos en que se sorprendía observándola, cautivado por cómo reaccionaba ante el mundo, cómo sus pequeñas manos buscaban su corbata cada vez que la sostenía, cómo se reía cuando él hacía muecas ridículas, cómo se quedaba dormida acurrucada contra su pecho, con sus pequeñas respiraciones constantes y cálidas. Cada reunión de directorio, cada decisión empresarial, cada negociación de alto riesgo, antes parecía una cuestión de vida o muerte. Ahora, nada de eso se comparaba. Por primera vez, Arthur no solo estaba construyendo algo para sí mismo, estaba construyendo algo para ella. Al principio, Sofía se había mostrado indecisa. La distancia que los separaba tras la dramática entrada de Isabelle en su fiesta de compromiso había sido dolorosa, pero comprensible. Ella había necesitado tiempo para procesarlo todo y él le había dado espacio. Pero ella se había acercado, al principio con cautela, y luego con más frecuencia, preguntando por Lily, sobre cómo estaba manejando todo. Y ahora, ella estaba allí. Había ido esa noche, vacilante pero dispuesta, y mientras estaba en su ático, observándolo alimentar cuidadosamente a Lily con su biberón, algo en su mirada se suavizó. Siempre había habido atracción, química, una poderosa atracción entre ellos, pero este momento era algo diferente. Nunca te había visto así, murmuró ella, acercándose. Arthur levantó la vista y enarcó una ceja. ¿Cómo qué? Ella dudó, luego sonrió. Como, un padre. Miró a Lily, que casi había terminado su biberón, sus pequeños dedos agarrando su manga. Padre. Todavía era extraño, todavía nuevo, pero encajaba de una manera que nunca había esperado. Yo tampoco me veía así, admitió. Pero ahora, no puedo imaginar nada más. Sofía lo observó durante un largo momento, con algo indescifrable en su expresión. Luego, como si estuviera tomando una decisión, se acercó y apoyó la mano en su brazo. Era la primera vez que lo tocaba en semanas, y el calor que sentía le produjo un alivio silencioso. Tenía miedo, admitió, su voz apenas era más que un susurro. No solo de los medios o del escándalo, sino, de lo que significaba, de cómo todo cambiaría. Arthur asintió, entendiendo más de lo que ella sabía. Pero al verte con ella, continuó, al ver cuánto la amas, creo que me equivoqué al dudar. Dudó y luego agregó, si todavía quieres esto, yo también. Exhaló lentamente y apretó ligeramente el agarre alrededor de Lily. No se había dado cuenta de lo mucho que había necesitado escuchar eso, de lo mucho que había temido que perder a Isabelle significara perder también a Sofía. Extendió la mano para tomarla de la mano y entrelazó sus dedos. Nunca dejé de desear esto. Sofía dejó escapar un suspiro, su sonrisa era pequeña pero real. Luego, mirando a Lily, sonrió. ¿Y tú? Dijo suavemente, acariciando con los dedos la mejilla del bebé, eres la mejor sorpresa de todas. Lily le respondió con un arrullo, cerrando los ojos soñolientos y Arthur sintió que algo se asentaba en lo más profundo de su pecho, algo definitivo, algo correcto. Mientras tanto, el mundo de Isabelle se había derrumbado por completo. Con sus bienes embargados para cubrir deudas y sin acceso a la riqueza de la que alguna vez dependió, se vio obligada a desaparecer de la alta sociedad por completo. Su nombre, que antes se susurraba con admiración, ahora no era más que una historia con moraleja. Los medios de comunicación habían dejado de prestarle atención, desinteresados en una mujer que lo había perdido todo. Sin poder, sin influencia, sin dinero. No había una vía de redención para Isabelle Loran. No había una segunda oportunidad, ningún regreso cuidadosamente planeado. La última vez que Arthur había oído hablar de ella, se alojaba en un apartamento alquilado bajo un nombre falso, evitando los círculos sociales que una vez la habían acogido. Había quemado todos los puentes y ahora tenía que vivir con las consecuencias de su propia codicia. Arthur, por otro lado, nunca se había sentido más ligero.
Más tarde esa noche, mientras estaba de pie en el balcón del ático, con Lily dormida en sus brazos y Sofía apoyada contra su costado, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había pasado años creyendo que el éxito se medía por lo que podía construir, por lo alto que podía escalar. Pero cuando miró a su hija y el futuro que estaba construyendo para ella, se dio cuenta de algo más. Lily era lo mejor que le había pasado en la vida. Era lo único que Isabelle no podía manchar, torcer ni manipular. Y mientras le daba un suave beso en la coronilla y sentía que los dedos de Sofía se apretaban alrededor de los suyos, supo una cosa con certeza: finalmente era libre. Arthur siempre había sido bueno para seguir adelante. Había construido un imperio tomando decisiones decisivas, sin mirar atrás nunca, sabiendo cuándo reducir las pérdidas y reinventarse. Pero la paternidad era diferente. No era algo que se pudiera llevar a cabo con una estrategia o delegando en otra persona. Todo era caótico, impredecible y agotador, y aún así, se encontró aceptándolo por completo. Habían pasado meses desde que habían arrestado a Isabelle, y en ese tiempo, todo había cambiado. Su vida, que antes era meticulosamente ordenada, ahora estaba marcada por comidas a altas horas de la noche, cambios de pañales de emergencia y un pequeño humano que no respetaba su horario cuidadosamente estructurado. Había cambiado las elegantes reuniones de negocios por paseos vespertinos por el parque. Había cambiado los eventos de networking después del horario laboral por noches dedicadas a mecer a Lily para que se durmiera. ¿Y lo más extraño? No extrañaba su antigua vida. Ni siquiera un poco. Lily se había convertido en el centro de su mundo de una forma que él no esperaba. Estaba creciendo muy rápido, su cuerpo, que alguna vez fue frágil, se estaba volviendo más robusto. Sus ojos brillantes se llenaban de curiosidad mientras observaba todo lo que la rodeaba. Había comenzado a balbucear. Su pequeña voz llenaba el ático de una forma que lo hacía sentir como en casa por primera vez. Sofía también se había convertido en una presencia constante. Lo que una vez había sido incertidumbre entre ellos se había convertido en algo sólido. Al principio, ella había dudado, insegura de su lugar en el torbellino de todo lo que había sucedido. Pero con el tiempo, ella había empezado a aparecer más, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Arthur la había sorprendido entrando furtivamente en la habitación de Lily en más de una ocasión, sentada junto a la cuna y hablándole suavemente, como si estuviera acostumbrándose a la idea de esta nueva vida, de lo que significaba estar con un hombre que tenía un hijo. Y una noche, mientras estaban sentados juntos después de que Lily finalmente se hubiera quedado dormida, ella había dicho las palabras que él esperaba oír. «La amo», susurró con voz suave pero segura. «Los amo a ambos». Arthur no respondió con palabras que no necesitaba. Él simplemente la había acercado y presionado sus labios contra los de ella, sabiendo que allí mismo, estaba su futuro. El mundo de los negocios, por supuesto, no había desaparecido. Su empresa se había estabilizado después de la tormenta mediática y su reputación había cambiado. Los inversores que antes dudaban de él lo veían bajo una nueva luz, no solo como un magnate multimillonario, sino como un hombre que había luchado por su hijo y había ganado. Sus batallas en la sala de juntas habían adquirido un tono diferente, y más de una vez, había notado que sus competidores lo subestimaban, suponiendo que la paternidad lo había vuelto más blando. Se equivocaban. En todo caso, la paternidad lo había vuelto más agudo y decidido. Todas las decisiones que tomaba ahora no tenían que ver solo con los márgenes de beneficio y los valores de las acciones. Se trataba del mundo que estaba construyendo para Lily, de asegurarse de que ella tuviera algo real, algo duradero. Mientras tanto, Isabelle había desaparecido por completo. No tenía acceso a riquezas ni conexiones que explotar. La última vez que había recibido una actualización, ella estaba tratando en silencio de reconstruir una vida en la oscuridad, lejos de la sociedad que alguna vez había anhelado. No había ninguna historia de regreso esperándola, ningún arco de redención. Había jugado todas las cartas y había perdido. ¿Y Arthur? Había ganado más de lo que jamás había esperado. Una noche, mientras estaba de pie junto a la cuna de Lily, observándola dormir, sintió que algo profundo se instalaba en su pecho, una certeza, una comprensión de lo que realmente importaba. Durante años, había creído que el éxito era una cuestión de poder, de ser intocable, de ganar a cualquier precio.
Pero el verdadero éxito no se encontraba en una sala de juntas ni en la portada de una revista. Fue allí, en los momentos de tranquilidad, en el peso de su hija en sus brazos, en el amor que había encontrado con Sofía. Arthur había pasado toda su vida ganando. En los negocios, en la riqueza, en el poder, siempre había jugado el juego con precisión, sin dejar nunca que las emociones nublaran su juicio, sin permitirse nunca ser vulnerable. Había aprendido desde muy joven que el control lo era todo, que dejar entrar a alguien significaba darle el poder de hacerte daño, de traicionarte, de quitarte algo que nunca podrías recuperar. Y durante mucho tiempo había creído que la única forma de permanecer en la cima era permanecer intocable. Pero Lily lo había cambiado todo. Ella había derribado los muros cuidadosamente construidos que él había construido, había destrozado la imagen del hombre que creía que tenía que ser y le había hecho comprender que ganar no era cuestión de control, sino de amor, de confianza, de elegir algo más grande que uno mismo. Criarla no había sido nada como él esperaba. Había habido noches en las que el cansancio lo agobiaba como un vicio, cuando nada en su experiencia empresarial podría haberlo preparado para la impotencia de tratar de atender al bebé que lloraba a las 3 de la mañana. Había habido momentos de duda, de miedo, cuando se preguntaba si era capaz de ser el padre que ella merecía, si alguna vez sería suficiente. Pero luego estaban los otros momentos. Los que hicieron que todo valiera la pena. Como la primera vez que se rió. Un sonido brillante e inesperado que hizo que su pecho se oprimiera de maneras que no había imaginado que fueran posibles. Como la forma en que se acercaba a él cuando estaba cansada, sabiendo instintivamente que él era su lugar seguro. Como la forma en que balbuceaba tonterías como si le estuviera contando la historia más importante del mundo. Ella se había convertido en su mundo. Y Sofía también se había convertido en parte de él. Nunca se había visto obligada a quedarse, nunca se había visto obligada a elegir esta vida. Podría haberse marchado después del espectáculo de Isabel, podría haber decidido que el bagaje de su pasado era demasiado para llevar. Y, sin embargo, se había quedado, no por deber, no por obligación, sino porque quería. Porque lo había visto en su estado más crudo, más vulnerable, más inseguro, y no se había inmutado. Y ahora todo parecía diferente. Por primera vez en años, Arthur no se despertó pensando en su próximo movimiento empresarial, su próximo acuerdo, su próxima estrategia. Se despertó pensando en su hija, en la vida que estaba creando para ella, en la forma en que, sin saberlo, ella le había dado algo más valioso que todo lo que él había construido. Había pasado años creyendo que el poder y el éxito eran los objetivos finales, pero al final no se trataba de dinero ni de influencia, sino de las personas por las que uno elegía luchar. Isabel nunca lo había entendido. Se había pasado la vida intentando conseguir más, manipulando, engañando, siempre persiguiendo algo que estaba fuera de su alcance. Y al final, no tenía nada. Ningún poder. Sin estatus. Sin legado. Había pasado tanto tiempo intentando jugar el juego perfecto que se había olvidado de construir algo real. Arthur, por otro lado, había encontrado por fin algo que no se le podía quitar, que no se podía comprar, que no se podía destruir, su hija, su familia. Su futuro. Y mientras estaba de pie en el balcón del ático una noche, mirando las luces de la ciudad parpadear abajo, con Lily dormida en sus brazos y Sofía acurrucada a su lado, se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, no estaba buscando nada más. No estaba planeando su próximo movimiento. No estaba persiguiendo algo que estaba fuera de su alcance. Ya había ganado. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.